Hola Miguel, bueno, sé algunas cosillas sobre ti que me he informado por ahí y tengo entendido que llevas trabajando un tiempo en Santander y has participado en varios proyectos, sobre todo relacionados con el empleo. Actualmente estás en un proyecto que, bueno, en el Digital Learning En la Office, Digital Learning Office. sí, de Santander, y que también has participado en Universia Jobs, en ese proyecto, y en un programa de la 2 que se llama Aquí Trabajo. Sí. Y que eso tiene bastante trayectoria profesional. Y luego que también tu tiempo libre lo pasas con tus hijos, sobre todo lo que puedes, y me encanta porque a mí me gustan también mucho los niños. Así que es algo que comparto, aparte de tu gusto por la música y por el estudio Ghibli. Sí, gracias María, porque María también es una aficionada a Estudio Ghibli, coincidimos con el viaje de Chihiro, que además ahora Sí. acaba de hacer el 20 aniversario. María está estudiando Publicidad y Relaciones Públicas en la Complutense y aunque ella cree que no tiene mucha experiencia, no es así, porque siendo tan joven ya colabora con la agencia de la Complutense, el estudio, también cuida niños, colabora con ONGs, con voluntariados, o sea, es una auténtica mujer de este nuevo renacimiento, porque además toca varios instrumentos, escribe, pinta, bueno, pues la verdad es que... Lo intento. Una pasada. Y me parece que has estado con tu abuela y has traído esto que no sabías muy bien qué era, ¿no? Una enciclopedia. Sí, yo venía aquí un poco que digo, bueno, a lo mejor estos libros te suenan más a ti que a mí. Sí. Esto era la base de nuestros estudios y nuestros trabajos cuando estábamos en el instituto y cuando estábamos en el colegio, Claro. y en algunos casos hasta la universidad. Bueno, en la universidad ya había que buscar algo un poquito más avanzado. Sí. Pero era nuestro internet, o sea, los profesores cuando veían si habíamos copiado, había solo dos, esta es una marca y la otra no vamos a hacer publicidad, pero revisaban si habíamos copiado y pegado directamente desde aquí. Con la ventaja es que lo hacíamos a mano directamente. Claro, lo que no, era más ahora es complicado. mucho más fácil detectar cuando copian, ¿eh? Ahora tienen un programa y automáticamente te dice el porcentaje de plagio y se pasa mal a veces cuando entregas trabajos. Pero, pero bueno, a mí realmente lo que me inspira, lo que me transmite en las enciclopedias, no son tanto, o sea, no lo veo como algo de eso está pasado de moda, es el antiguo internet, sino que lo interpreto mucho como una ventana al pasado, porque no solo te está transmitiendo la información que hay dentro, sino la forma en que está escrita o la manera, te está diciendo la manera de pensar de las personas que lo escribieron, que pertenecen a un tiempo anterior. Entonces, también te ayuda a entender la manera de pensar. Sí, de cómo se estructuraba el conocimiento. Claro. Bueno, no sé si sabes que estos eran los diccionarios enciclopédicos, ¿de acuerdo? Pero estaban luego las enciclopedias temáticas, que aquello era como una granja de blogs especializados, claro, en donde tenías el conocimiento no por orden alfabético, donde tú aquí buscabas pues, una palabra y aprendías, sino que tenías temas de arte, historia del arte, tecnología. Bueno, yo recuerdo una que teníamos en casa que llegaba a tener algo de nuevas tecnologías. Las dos últimas páginas hablaban de ordenadores. Dos últimas páginas, Tomás. Claro. Empezaban con la rueda también, es cierto. O sea que claro. La verdad es que ha evolucionado mucho. Madre mía, pues de hecho en casa de mi abuela también había una enciclopedia de arte y era como 3 de estos juntas, pero digo, prefiero no cargar con tanto. Esto es más llevadero, esto es la versión light. Sí. Es la versión light. ¿Y qué tal? ¿Sigues estudiando ahora? ¿Sigues en la universidad? ¿Cómo lo ves ahora? Pues acabo de terminar segundo de carrera y yo, a ver, yo tengo que decir que a mí me gusta mucho la universidad y en comparación con las opiniones que suele haber de que la universidad tiene que actualizarse un montón, tiene que traer... Estoy de acuerdo parcialmente. Estoy de acuerdo en que tiene que actualizarse, pero no estoy de acuerdo en que tenga que
que convertirse en una especie de ciclo de formación profesional, porque para eso están los ciclos de formación profesional. Entonces yo estoy muy contenta con la carrera por ahora, no tengo demasiadas quejas tampoco. ¿Y qué diferencias ves entre los ciclos de formación profesional y la formación universitaria? Porque los ciclos de formación profesional también es formación superior. Claro, pues la formación universitaria me parece que es profundizar más en el conocimiento, en el porqué de cada materia, y la formación profesional no universitaria se centra en obtener herramientas para aplicar directamente un trabajo más concreto. Y entonces, lo que siempre, vamos, lo que oigo mucho en la carrera es que no nos enseñan a trabajar con ciertos programas, es que no nos enseñan... Yo estoy de acuerdo en que se nos tiene que introducir, pero es que la carrera, o sea, enfocar la carrera a lo mejor a algo tan concreto... Tan práctico. Claro, que como añadido a la carrera me parece genial, pero que la carrera se fundamente en eso, me parece que se dejaría de profundizar en otras cosas que también son importantes. La verdad es que coincido, y a mí precisamente los profesores, ya una vez que terminé mi carrera, los que más me gustaron fueron, curiosamente, los más teóricos o los que sabían transmitir. Y me acuerdo mucho de un profesor que nos decía, primero tenéis que tener clara la teoría, tenéis que tener claro el concepto, y porque nosotros también sentíamos de, oye, ¿por qué estoy aprendiendo esto? ¿Qué aplicación práctica va a tener? Y siempre queríamos correr, y era él el que nos paraba y decir, no os preocupéis, que hay tiempo, una vez que tengamos claros los conceptos, una vez que sepamos qué preguntas hay que hacerse, luego al final no dejan de ser herramientas que tú vas a aprender, puedes tener manuales y que tienes que ir aplicando en tu día a día, en tu trabajo, en este caso era en el mundo de la empresa, y bueno, que no fuéramos impacientes, que lo importante era transmitir ese conocimiento y que nos sembrasen las ganas de aprender y de seguir investigando. Yo ahí sí que veo un fallo por parte de la universidad, que es que nos están transmitiendo la información y por lo menos a mí me gusta y me parece que lo hacen bien, pero la mayoría no. Es decir, la mayoría se queda con ganas de no sé por qué estoy aprendiendo esto y me gustaría estar aprendiendo otras cosas. Y creo que lo que está enseñando la universidad sí es aplicable a las carreras, sí es aplicable a la formación, o sea, al mundo laboral posterior, pero si dejan a los estudiantes con la duda de ¿para qué me sirve esto? O sea, yo creo que esa duda la tendrían que resolver mejor, porque la mayor parte de las personas no saben muy bien por qué hacen historia para publicidad o por qué estudian, no sé, ciertas materias que son a lo mejor más generales o tal para una carrera que a lo mejor te vas a dedicar a hacer anuncios y... Entonces yo eso creo que sí es necesario dar esas materias, pero que se intente explicar mejor por qué las estamos dando y también para que la gente aprenda a hacer las relaciones, o sea, relaciones entre cruzar diferentes, pues no sé, sí, temas, conceptos. Claro, a ver, hay que relacionar. Coincido, pero esa necesidad la veía yo desde que estaba estudiando. O sea, que es algo de siempre. Sí, no va tanto con la generación, yo creo que es con la etapa de la vida que estás viviendo y el mundo que se abra en un futuro, que es el mundo laboral y para el que te estás preparando, también es algo complicado. Lo que no quiere decir que no tengan que seguir planteándoselo y ver las formas de solucionar directamente esa inquietud, porque es normal que siempre queramos aplicarlo y lo queramos aplicar lo antes posible. Porque la verdad es que sí que ya te digo que estar continuamente aprendiendo lo que estáis viviendo ahora, que quizás en mi época muchos llegaban al final de la carrera y decían, bueno, pues ya he terminado, hacía mis prácticas, proyecto final de carrera, etcétera. Y bueno, en mi caso ya era un poquito diferente, pero muchos llegaban con la idea de, bueno, pues ya he llegado al hito, ahora el hito era ser un poquito más mayor y era hacer la mili o no hacer la mili, que luego se quitó, que ya justo ahí en nuestra generación. Y directamente empezar a trabajar en una empresa, hacer algo, evolucionar dentro de la empresa de forma ascendente, pero prácticamente en el mismo nicho y en el mismo sector. Y lo que va, y lo que viene, y lo que ya está aquí, es justo empezar un camino y no es el final, terminar la carrera, sino justo el comienzo. Tienes que seguir formándote, tienes que seguir viendo por dónde va el mercado, posiblemente dentro de 2 años tengas que hacer algo completamente diferente para lo que no te habías formado ni te habías planteado ahora mismo. O sea, es un
Por Un eso, camino. claro, por eso a mí también me parece interesante que se sepa un poco de todo. O sea, como no vamos a estar siempre en el mismo sector, porque eso ya lo sabemos, a mí me parece muy interesante el ser un poco polivalente. La tasa de paro juvenil en España es de un 37%, es la tercera más alta de no sé cuántos países, de los datos que hay registrados. Y la tasa de paro juvenil femenina es del 39,4%. Es decir, es ver constantemente un bombardeo, si ya tenemos bombardeo y estamos sobreinformados por todas partes, sobre el tema de lo mal que tenemos en el mundo o lo mal que nos han dejado el mundo para trabajar, peor todavía. Todos los días vemos cosas de esas. Oye, y una cosa, has hablado de la sobreinformación, ¿cómo lo lleváis? Porque yo, como Carca, sí que reconozco que hay veces que, de hecho en redes sociales he tenido, conozco todas, me he metido más o menos en todas, pero en muchas, de hecho entro para ver, casi por aquello de cómo lo verán mis hijos, por si entran y demás, Claro. Y me salgo porque no soy capaz de mantener una vida electrónica tan amplia. Claro, yo estoy acostumbrada, pero pararse a pensar en... Y sobre todo hacer la relación entre la velocidad a la que pasamos información, con la velocidad a la que el mundo se mueve, con la relación que tiene eso con el cambio tan rápido de todo y que eso también influye en que no vayamos a tener, por ejemplo, un trabajo fijo, en que cada vez cambian más las cosas y por tanto una empresa no puede ser fija, sino que necesita hacer proyectos a corto plazo y que es como se va a mover todo dentro de, si no lo está haciendo ya, casi todo va a funcionar por proyectos más que por cosas a largo plazo. Ya todo es a corto plazo, la información también. O sea, de milagro me he acordado de lo que leí ayer del paro. Pero sí que tenéis que gestionar ese largo plazo y sí que tenéis que tener... ¿Cómo os organizáis? Es muy difícil. Ahí es donde entra la incertidumbre. Porque ahí es donde yo no sé dentro de 10 años qué puede ser de mi vida. Pero es que no lo sé tampoco dentro de 5 o dentro de 2 cuando termine la carrera tampoco. O sea, yo me voy fijando en qué voy a hacer el año que viene, si me quiero meter en alguna práctica, pero yo no puedo estar pensando en dónde quiero fichar de máster, de trabajo, porque no tengo ni idea de qué va a ser. Gestionar algo que sabes y que te dicen los medios todo el rato que no sabes cómo va a ser, es que es imposible de gestionar. Es complicado. Bueno, parece que te estoy entrevistando, ¿sabes? Pero ¿cómo crees que o qué expectativas tienes de las empresas? Es decir, llegará un momento en el que termines, trabajarás por proyecto, pero bueno, lo que comentas de la forma de trabajar por proyectos ya ocurre en las propias empresas, Claro. aunque tengas un contrato fijo, estés en un proyecto estable, al final estás acabando por proyectos. Yo ya estás en Claro. este proyecto, mañana en otro. Se ve en tu propio currículum, ya Sí, se ve. de hecho yo desde hace tiempo ya llevo trabajando Claro. así directamente con proyectos, pero ¿qué le pedirías a la empresa en la que entrases a trabajar? ¿O qué esperas? ¿Qué expectativas tienes de ellos en el acompañamiento en tu desarrollo profesional? Es que mi respuesta es un poco rara, pero creo que dice mucho, que es que no tengo expectativas, porque me he hecho a la idea de no tengas expectativas por si acaso. No sé si todo el mundo va a ser así, pero yo por lo menos sí. Yo lo que espero es, si acaso, es que espero justo lo que se me ha dicho, que es, voy a trabajar, se me va a contratar temporalmente y entonces yo tengo que demostrar que para los proyectos concretos sirvo. Y entonces por eso mi currículum tiene que ser, y aquí yo tengo un poco de conflicto interno porque no sé exactamente cómo compaginar eso, pero que mi currículum tiene que ser o muy polivalente para poder adaptarme a diferentes tipos de proyectos, o tan específico que a mí se me demande mucho, o sea, que yo satisfaga una demanda muy concreta y muy necesaria. Pero es como muy polarizado, o sea, es o sirves para todo o sirves para una cosa súper específica, cuando lo normal es estar un poco entre medio. Te entiendo, te entiendo. Pues eso es lo que no sé, que no sé cómo ves tú a día de hoy en una empresa lo que se le pide a los jóvenes. Yo ahí, más que lo que se le pide, te voy a contar mi caso concreto, que me ocurrió una vez hace
pues hace ya unos cuantos años, que estaba hablando con un headhunter, ¿vale? Y por diferentes motivos hablaba de mi trayectoria y me decía, jo, Miguel, lo que te falta es especializarte en algo, porque había tocado muchos palos, había estado en el lado de la consultoría, de cliente final, en muchas áreas dentro de recursos humanos. Y yo le pregunto, ¿y por qué necesito especializarme? O sea, no, porque justo lo que dices tú, tienes que hacerte imprescindible, especializarte en algo muy concreto y demás. Como era una conversación más o menos, no era muy formal, me salió de la mano y dije, pues qué aburrimiento. Ya. O sea, porque me gustaría especializarme y obviamente me he ido especializando en contenidos y en determinadas áreas, pero sin perder la visión multidisciplinar y de hacer muchas Claro. cosas. O sea, mi recomendación, pero claro, esta es una recomendación personal, ¿vale? No hay una receta mágica, es que hagas lo que sientas que más te llena. A lo mejor hay gente Claro. que busca la especialización y se microespecializa en algo y está muy bien, también tiene sus riesgos, porque si te microespecializas en una tecnología y esa tecnología queda obsoleta, sí, pues tienes un problema y tienes que... Y no es tanto el problema que quede obsoleta, sino el problema que no seas capaz de cambiar. O sea, tú te puedes especializar, pero no dejaría de tener puesto el foco y desarrollar las habilidades que llegado el momento, cuando el foco te ha cambiado y estás allí, vas a saber reaccionar de una forma rápida y te vas a poner al día para Claro. dar tu mejor yo. Claro, quizá la especialización te permite satisfacer una demanda concreta, necesaria, lo que sea, pero ante la incertidumbre siempre hay que tener ese factor multidisciplinar, Sí. porque no se sabe. No perder la famosa competencia o habilidad de adaptación al cambio, de adaptación al entorno. Sí. Además, a mí el miedo de la especialización es eso, el decir, no voy a ser lo suficientemente flexible si cambia mi entorno. Sí, sí. Yo eso también lo veo muy importante. Y luego, dentro de la empresa, o sea, es que, claro, yo nunca he estado en contacto así, ni directo, ni indirecto, ni nada, con una empresa real que me diga cómo se contrata, cómo se escoge, es decir, a los jóvenes, ¿cómo se selecciona a los jóvenes para entrar? Porque con tanto paro juvenil que hay, ¿de verdad entran jóvenes a trabajar o es...? Sí, entran, y muchas empresas precisamente lo que están buscando es talento junior, pues con determinadas competencias y con determinadas habilidades. Por ejemplo, pues todas las relacionadas con nuevas tecnologías y esas nuevas competencias, pues lo que acabas de comentar tú antes, vosotros la traéis de serie, por decirlo así. Todos nos adaptamos, todos las manejamos, y tan importante es haber nacido con ellas como saber utilizarlas. Pero muchas empresas sí que están incorporando ese nuevo talento, y además cada vez va a ser más necesario. Hay un envejecimiento de la población, Claro. nos iremos. O sea, va a ser necesario ya a medio y largo plazo. No depende de nosotros, pero esperemos que ese porcentaje del que hablaba sea cada vez menor, y las empresas sí que tienen puesto mucho foco en incorporar nuevos talentos que den continuidad a la propia organización. Pero ahí quizás, y luego lo que te comentaba al principio, hablando con gente de tu edad, que he tenido la oportunidad por otras colaboraciones, muchas veces dicen, bueno, yo soy muy junior, no tengo nada de experiencia. Todo lo contrario, o sea, tú eres joven, pero tienes experiencia pues con esas colaboraciones que estás haciendo, colaborando con los proyectos con las ONGs, con los proyectos propios que estás lanzando tú, pero también con la agencia de la Complutense, con las prácticas. Sí que tienes una serie de proyectos alrededor que te permiten desarrollar esas competencias, que son las que van a estar buscando las empresas. Claro. Esa capacidad, pues, para aprender, para entender diferentes puntos de vista, adaptarse al entorno, desarrollarse, etc. Lo que a mí me da miedo de eso es que cada vez se alarga más. Todo, o sea, todos, igual que cada vez todo va más rápido, las edades cada vez se alargan más. Y ahora la edad de jubilación se retrasa, la esperanza de vida se retrasa, la edad de tener hijos se retrasa, pero yo sigo teniendo que decidir mi futuro con 18 años y tengo que tirarme hasta que encuentre trabajo haciendo proyectos o bien por mi cuenta o bien en prácticas no remuneradas y currándome un currículum para que luego me cojan en una empresa. Entonces, a mí eso es una cosa que me da bastante miedo, que es como voy a tener que estar bastante más tiempo del que antes estaba
teniendo mucha más formación, porque como ahora después de la carrera hago máster y si no me meto a hacer prácticas y si no me meto no sé dónde, o sea, y todo eso antes de empezar a trabajar como tal. Claro, pero el concepto no es antes de empezar y no es para hacer currículum para trabajar en una empresa. Es que estás trabajando tu currículum toda tu vida profesional. Sí que he visto y hay que tener cuidado con no estancarte en solo me interesan proyectos que me gustan o que me enamoran. Creo que ahí hay un error, que a lo mejor estamos siendo grabados pero yo siento que sí que es importante transmitiroslo. O sea, te tiene que gustar el trabajo, te tiene que gustar desarrollar tus tareas y tienes que ver en sí lo bonito que tienen los proyectos y sacarlos adelante y demás, pero no tiene por qué apasionarte tu trabajo el 100%. Habrá cosas que te apasionen y habrá cosas que no, pero a todos nos ocurre. Sí, pero con todo. Sí. Porque vemos muchas veces las redes sociales y todo parece que tiene que ser algo... bueno, pues yo creo que eso es importante transmitíroslo para decir, oye, hay muchas cosas de los trabajos que tenemos que ir desarrollando, el currículum lo estás haciendo desde el principio y el objetivo último no es desarrollar mi currículum para que me cojan en la empresa, sino es algo que estoy haciendo desde el primer momento. Hay veces que tienes la suerte de estar... bueno, a veces que tienes la suerte o no, porque hay gente que ya está huyendo también de la empresa tradicional y está buscando precisamente trabajar solo por proyectos. Claro, pero mi preocupación no es tanto el preparar el currículum para una empresa, sino yo estoy constantemente haciendo currículum, pero ¿hasta qué edad no va a ser remunerado todo eso que yo haga? No. Ese es el problema real que veo yo, que a nosotros se nos está aplazando la edad de trabajar oficialmente con salario hasta bastante más tarde. De emancipación, por decirlo así. Sí. Porque trabajo sí que lo sigue Claro, realizando. el trabajo lo sigo haciendo, pero no cobro por ello. O sea, no, actualmente por supuesto que no, pero estoy hablando ya sobre todo de prácticas no remuneradas, que es algo que a mi generación nos preocupa mucho. Claro. Ahí es vital que elijáis muy bien dónde realizar esas prácticas y tener la oportunidad. Y también es algo muy de la propiedad, pues luchar por vuestros derechos y rebelarte frente a ello. Unas prácticas son para que aprendas. Bueno, pues yo tengo la suerte de estar trabajando y colaboro tenemos un programa maravilloso de nuevos becarios y la verdad es que los acompañamos mucho y todos procuramos que aprendan trabajando, o sea, tiene que ser un conocimiento práctico, eso que hablábamos de la universidad muchas veces que te falta aplicarlo, ¿no? Y ese es el objetivo, pero ahí tenéis que lucharlo para que sea así y cada uno de forma también individual procurar que sea como tiene que ser. Claro, hay mucho conflicto, que también lo he leído en redes sociales y tal, de prácticas que a veces... O sea, que dependiendo del punto de vista dicen, no, la remuneración de esa práctica es el aprendizaje. Y los que hacen las prácticas dicen, estoy currando muchísimo y estoy produciendo para la empresa y no estoy siendo remunerado realmente, porque a lo mejor no estoy aprendiendo tanto como lo que estoy produciendo. Entonces ahí siempre hay conflicto, que no puedo tampoco hablar de ello porque yo no he hecho prácticas, pero es verdad que ese conflicto existe y lo hablan mucho en las redes sociales. Sí, siempre... Cuando empieces a trabajar verás que tienes que buscar el equilibrio no solo con la parte económica, sino que cuando estás trabajando en proyectos hay muchos más temas. Temas de conciliación, a lo mejor si tienes familia, como en mi caso, y son más preocupantes, o desarrollo profesional, ese aprendizaje que os comentan, y ver si hay un equilibrio y ambas partes ganan, pues continuar con la relación. Claro. Y si no es así, mi recomendación, y por lo que he visto, pero claro, aquí siempre nosotros tenemos un sesgo que como que está muy de moda, ¿no? Y es que hablamos en base a lo que hemos visto, no a toda la población. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con gente y de colaborar pues, con jóvenes como tú que están empezando su trayectoria profesional y sí que hay veces que he sentido que sentían ese desequilibrio, pero que acababan o continuaban con el proyecto porque veían que si no perdían la oportunidad de estar trabajando en su área y demás. Y yo creo que eso es un error.
O sea, realmente si un proyecto no te está convenciendo, aunque creas que es difícil, hay que continuar, hay que seguir, hay que mirar otras oportunidades y es lógico. Yo al principio cuando terminé la carrera cambiaba bastante de empresa. Luego ya llevo 10 años Claro, vinculado pero a la misma, pero al principio tú estás buscando que tu mayor rentabilidad a tu esfuerzo y a tu talento. que ahí entra otra vez el que no sabemos exactamente si vamos a tener más oportunidades, porque que las oportunidades son muy limitadas. Claro. Y es lo que se nos transmite, entonces el miedo ahí siempre está. Pero también creo que cada vez las empresas se están dando más cuenta de esa necesidad de meter a gente joven, o sea, y se ven casos reales de, pues sobre todo en mi campo, en community managers, en todo este tema. Se nota mucho cuando una empresa de repente ha metido a alguien más joven y de repente la empresa pega un bombazo. No sé si sabes lo que ha pasado con KFC, pero eso es solo un ejemplo de una empresa que de repente ha hecho un cambio en su plantilla y ha salido muy beneficiada. Cambia el lenguaje. Bueno, de hecho yo creo que este proyecto tiene que ver con diversidad generacional. Yo cuando me toca hablar con la gente sobre la diversidad que necesitan las empresas siempre pongo el mismo ejemplo. Ahora estamos con todas las metodologías nuevas y modernas, el foco en el cliente. Bueno, ¿cómo son nuestros clientes? Pues qué rango de edad tienen, y si somos una empresa que va a todo tipo de cliente, en nuestra plantilla tenemos que reflejar esa diversidad que hay en la sociedad dentro de la propia organización. Tiene que haber gente de todas las generaciones simplemente para ser más rentables, para ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes. O sea, que es el fin último. Ahí no puede haber algo de problema con el tema el problema demográfico que hay ahora mismo. Sí, porque obviamente pasamos de una pirámide, ya somos un jarrón. Sí, pero dejamos así una pirámide invertida dentro Totalmente. de poco, entonces ahí pues, sí que puede haber problemas, pero bueno, o sea, yo creo al final y mi conclusión de casi todo es que nos vamos adaptando. Sí. O sea, que es que no, porque no queda otra también. Nos tenemos que quejar por las cosas que no nos gustan tanto para que se intenten solucionar, pero al fin y al cabo nos vamos adaptando y eso se ve en la educación. Es decir, se ve en cómo han subido las cifras de los matriculados en formación profesional no universitaria, que buscan cosas más prácticas, o se ven muchas cosas y creo que eso también refleja que aunque siempre hablemos de cosas muy negativas, de lo que nos espera como generación, a la mía por lo menos, de un futuro un poco negro, yo creo que no es tan negro como lo pintan y que nos podemos adaptar de una manera o de otra. Sí, y bueno, todos hemos visto dificultades cuando nos hemos incorporado al mercado laboral y no es por ser pelota, pero a mí una de las cosas que me ha encantado de conocerte pues es darme cuenta o confirmar lo que yo ya veía, porque muchos de mi generación piensan, estos jóvenes van poniendo clichés, etiquetas, etcétera, y todo lo contrario, o sea, tenemos las mismas inquietudes, en muchas cosas no hay tantas diferencias generacionales, hay diferencias pues, por la edad, por la necesidad, porque estamos en momentos diferentes de nuestras vidas y sobre todo porque sois personas, que eso yo creo que sí que lo tenéis más ganado que nosotros, no quiere decir que nosotros seamos malos, pero sí que estáis más acostumbrados, que no etiquetáis tanto a la gente, sí que entendéis más esa diversidad y que no todo es blanco o negro, que por una persona, por vestir de una determinada forma, no tiene por poner un ejemplo un tópico muy grande. Yo creo que vosotros sí que tenéis menos etiquetas, menos sesgos, tenéis menos mochila en ese aspecto. Ah, qué guay, gracias. Pues yo no es por ser pelota tampoco, pero a mí me ha gustado mucho que he sentido mucho interés por tu parte en de verdad conocer mi opinión, que es algo que normalmente a veces cuesta encontrar en una persona mayor que tú. Suele ser, pues, no sé, pero no te trata como igual, sino a lo mejor te pregunta la opinión, pero la trata como, bueno, es la opinión de una persona que no tiene tanta experiencia, con la diferencia que tenemos de edad, de experiencia, de conocimientos, que no tengo ni una cuarta parte de lo que has podido vivir tú y de experiencia, pero me he sentido como una igual hablando del mismo tópico. Totalmente.